producida por la tenia sólida, donde nosotros actuábamos tanto como hospederos definitivos y como hospederos intermediarios. Y habíamos visto todo el farmacógeno, la clínica, diagnóstico, tratamiento de la teniosis, como una parasitosis intestinal. Ahora vamos a ver la parte en la que nos toca actuar los hospederos intermediarios, vale decir, la parasitosis hemofisular, ¿no? Que sería la cisticercosis. Bien, la larva de la tenia solium recibe el nombre de cisticerco celulosae. Esta parasitosis va a afectar a varios animales. En el hombre va a causar una lesión fisular. Puede ser en diversos órganos, pero generalmente no se ven afectados el sistema nervioso central, el tejido celular subcutáneo y el otro. En cuanto a la morfología, tenemos dos formas: la forma vesicular y la forma racimosa. La forma vesicular es el tipo más frecuente, son quistes redondeados o ovalados, es este que les he dibujado en la pizarra, y que mide de 0.1 a 1 centímetro de diámetro. Es como una ampollita de un color blanco transparente que está formado por tres membranas que de fuera hacia adentro son una membrana externa acidófila festoneada, una media de tejido conjuntivo y una interna, ¿no?, de reticular. Y además tiene un escólex invaginado en su interior. En el espacio que ustedes ven se encuentra un líquido blanquecino. La forma racimosa tiene múltiples sacos en forma de racimo. La membrana es más delgada, tiene mayor tamaño, pero no tiene escólex invaginado. Se dice que fuera una larva degenerada de la tenia solium, que crece irregularmente en las cavidades de diferentes tejidos, como el sistema nervioso central, el ojo, el tejido celular subcutáneo. En ambas formas, el interior de las vesículas va a contener este líquido lechoso transparente. En las capas interna y media se van a encontrar abundantes corpúsculos calcáreos en forma de vacuoles. La larva de la tenia saginata no produce cisticercosis, no somos hospederos intermediarios. ¿Alguien se acuerda por qué? El tubo digestivo es diferente, ¿no?, del ganado vacuno como el nuestro. Bien, ahí tienen el escólex de la tenia solium, el cisticerco celulosae parásito adulto, los huevos de tenia sp, y aquí tenemos un corte histológico que lo vamos a ver en el laboratorio. Corte histológico de cisticerco celulosae. Ciclo de vida, chicos. Es un ciclo heteroxénico, chicos, donde son hospederos intermediarios el ganado porcino y el hombre, y hospedero definitivo, el único hospedero definitivo es el hombre. El elemento infectante es el huevo de la tenia solium. La vía de infección es oral, la fuente de infección son alimentos, agua, manos contaminadas con el elemento infectante. El mecanismo de infección es el fecalismo humano. Si yo les pregunto en el examen, chicos, ¿cuál es el mecanismo de infección?
para la cisticercosis, ustedes me tienen que poner fecalismo humano. Si no me ponen fecalismo humano y me ponen solo fecalismo, no vale. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el único hospedero definitivo es el. Muy bien, mecanismo patógeno mecánico por compresión y el elemento patógeno, la láctea. Práctica número 28. Y bueno, el ciclo evolutivo se reduce a la forma de transmisión que se puede presentar en esta parasitosis. Tenemos la heteroinfección cuando nos contaminamos del medio ambiente. Y tenemos la autoinfección cuando nosotros mismos nos contaminamos. Hablemos de la heteroinfección. El hombre adquiere el parásito por vía oral, vale decir los huevos de la Taenia soli. Estos llegan al intestino delgado, liberan el embrión exhalando, este penetra la pared, al sistema circulatorio, llega al pulmón, corazón izquierdo, toma el sistema arterial y se dirige a diferentes órganos. Va a crecer en 3 meses y se va a formar los cisticercos que van a permanecer durante mucho tiempo. Este es el ciclo evolutivo de heteroinfección. Veamos el de autoinfección. La autoinfección puede ser externa o puede ser interna. La autoinfección externa. El hombre se contamina, el hombre que tiene teniosis. ¿Entienden? El paciente que tiene teniosis se contamina con sus propias manos, con los huevos de la Taenia soli por vía oral. ¿Cómo me dirán ustedes? Entra al baño a defecar y no se lava las manos y manipula alimentos. ¿Listo? Es suficiente. O se lleva la mano a la boca por cualquier circunstancia. ¿Listo? Autoinfección externa. Y la autoinfección interna se va a dar, chicos, por regurgitación de solópodes del intestino al estómago. Luego los huevos van a pasar al intestino delgado, donde se va a liberar la larva y sigue el trayecto habitual. Entonces la pared del intestino va a seguir a través de la vía sanguínea al pulmón, corazón izquierdo, al sistema arterial y se disemina a todos los órganos. O sea, es lo mismo. Simplemente la diferencia de estos ciclos es en el modo de transmisión. No mismo. ¿Alguien me lo puede revelar, por favor? Gracias. Este papel es muy pesado. He hecho la prueba y nunca más. Es el que utilizan para plotter. No, está en la mamita. Está en la
el embrión hexacanto y los órganos blanco en los que puede actuar. Procede el intermediario, el hombre, el cerdo. Otra forma de representar el ciclo. Habíamos mencionado que el cisticerco se puede localizar, bueno, en cualquier órgano, no importa, pero lo hace con mayor frecuencia a nivel del sistema nervioso central, a nivel del tejido celular subcutáneo, que no tiene mucha importancia clínica, pero también, y a nivel del ojo. Cuando lo hace a nivel del sistema nervioso central, se llama neurocisticercosis. Y cuando asienta a nivel del ojo, la enfermedad se llama oftalmocisticercosis. Neurocisticercosis, sistema nervioso, y oftalmocisticercosis, el ojo. Y bueno, el número de cisticercos, chicos, puede variar de uno a muchos. Neurocisticercosis. Puede invadir cualquier estructura del sistema nervioso central, pero es más frecuente la invasión a nivel de los parénquimas cerebral, los ventrículos externales, el cuarto ventrículo, espacios subaracnoideos, meninges y médula ósea. Entonces, está por orden de frecuencia, chicos. Entonces, el más frecuente es la invasión al parénquima de los hemisferios cerebrales. Y así sucesivamente. La cisticercosis múltiple es más frecuente que la única. La inflamación más intensa que se produce a nivel de los órganos es cuando el parásito muere. Se va a producir una reacción inmunológica con el exudado, va a haber una periarteritis, una endarteritis, obliteración de la luz de los vasos, obstrucción del conducto del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto el paciente tendrá hipertensión endocraneana y además aumento, ¿no?, del líquido y eso va a determinar una hidrocefalia. Dependiendo dónde se encuentre el cisticerco, vamos a tener lesión a nivel de los pares craneales, ¿no? Puede estar la lesión a nivel de cualquiera de los 12 pares craneales. Y la sintomatología que tenga nuestro paciente va a determinarse por la lesión, ¿no?, de estos pares craneales, de estos nervios. ¿Entienden? O sea, no es única, no es, bueno, el paciente con neurocisticercosis siempre queda ciego, no. Puede ser ciego, puede ser sordo, puede estar hemipléjico, puede estar psicótico, ¿me entienden? Depende dónde se encuentren los cisticercos y qué estructuras compriman. ¿Entienden? ¿Dónde está ahí? También se puede ver procesos de inflamación de las meninges o engrosamiento de las membranas y abundante exudado, lo que conocemos con el nombre de meningitis. Puede haber invasión a la médula ósea, aunque no es muy frecuente. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una tomografía, chicos, donde vemos al cisticerco. Aquí a nivel de la médula ósea, aquí vemos también. Y esto es a nivel del tejido celular subcutáneo, la formación de nódulos subcutáneos y la oftalmocisticercosis. Bien, la localización subcutánea no tiene mucha importancia clínica, sino más que todo estética. Se localiza a nivel del tejido celular subcutáneo. Son unos nódulos blandos que no duelen. Oftalmocisticercosis. Esto sí es importante
generalmente es único y unilateral. Se va a producir una reacción inflamatoria a nivel de la cámara anterior del globo ocular. Vale decir, del tracto uveal. Puede presentarse desprendimiento de retina con frecuencia y, lógicamente, si esto ocurre, el paciente va a perder la agudeza visual y la lectura. Excepto en el cerebro y en el ojo, el cisticerco está rodeado de una cápsula fibrosa. Al morir el cisticerco se va a degenerar en una masa amorfa rodeada de células gigantes, histiocytos, células epiteliales, linfocitos, eosinófilos, y posteriormente va a haber migración de fibroblastos, y de tal forma que se va a fibrosar el cisticerco, y si es que existen depósitos calcáreos, va a llegar a calcificarse. El promedio de vida de los cisticercos es variable, no hay un tiempo definido, ¿no?, de promedio de vida. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya hemos dicho que depende del lugar donde esté el cisticerco, pero en general vamos a tratar de resumir la clínica. Tenemos un número de pacientes que son portadores asintomáticos, vale decir, que tienen la cisticercosis pero que ni siquiera se han enterado, o no duele nada, no saben. Neurocisticercosis. La sintomatología va a depender, ya hemos dicho, de la localización y el número de parásitos. El periodo de incubación es variable de meses a años. En cuanto a la clínica, se resumen en síndromes, como por ejemplo el síndrome convulsivo. Y el síndrome convulsivo que tiene el paciente es tipo gran mal, tipo epilepsia, si ustedes quieren. ¿No? Lo que ocurre es que el paciente va a perder el conocimiento, va a tener contracciones involuntarias, tónico-clónicas, va a existir tercialogea, puede morderse la lengua, puede transpirarse, puede caer en algún lugar y hacerse un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Esa es la característica del síndrome convulsivo. Hablemos de la hipertensión endocrinal. Cuando sube la presión intracraneana, chicos, el paciente va a tener algunos síntomas que son de suma importancia. Una cefalea intensa que no cede con los analgésicos comunes y se puede acompañar de náuseas, vómitos, diplopia. ¿Qué es la diplopia? Es un síntoma de cuando la persona siente que ve doble. Visión doble. Pérdida de la agudeza visual paulatina por atrofia del nervio óptico. Entonces, todo aquello va a tener el paciente con hipertensión intracraneana. Síndrome de Bruce, que es el más temido. Paciente que tiene vértigo, cefalea, pérdida del conocimiento y puede llegar a la muerte. Síndrome de Bruce, no se olviden. Síndrome psicótico por hipertensión endocraniana. Y bueno, en el síndrome psicótico el paciente se va a tornar confuso, irritable, va a haber desorientación temporoespacial, ¿no? Y bueno, generalmente los hospitales psiquiátricos están formados de este tipo de pacientes, sobre todo en nuestra región, vale decir Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, que en Bolivia son los lugares de mayor prevalencia de la cisticercosis. Bueno, tenemos manifestaciones de tipo esquizofrénico, paranoide, deterioro mental, pérdida de la memoria, confusión, síndrome meningio, compromiso de la vía madre o espacios subaracnoideos, va a hacer una meningitis aséptica donde se va a ver hipoglucopatia, aumento de proteínas y eosinofília.
Y bueno, como les había mencionado, el síndrome de los pares craneales depende qué par craneal se vaya a afectar. Si, por ejemplo, se afecta el séptimo par, ¿qué tendrá el paciente? Parálisis facial. Si se afecta el quinto par, ¿cómo? Bien. Si se afecta el octavo par, hipótesis. ¿No? Entonces, de esa manera se puede armar el cortejo sintomático que vaya a presentar el paciente. Y bueno, a nivel de la médula ósea, cambios motores y sensitivos, parálisis, dependiendo también, puede ser una hemiplegia. ¿Qué es la hemiplegia? Parálisis de la mitad del cuerpo. La parálisis de la mitad del cuerpo, pero en forma sagital, ¿no es cierto? Bien, paraplegia. Transversal, ¿no? Y la cuadriplegia. Los miembros superiores y superiores. Muy bien. Y bien, aquí tenemos una plaquita de tórax, ¿no? Donde vamos a ver a este nivel también la presencia de cisticerco. Aquí también. Estos son los nódulos cutáneos y captamos un cisticerco en el globo ocular. Oftalmocisticercosis. Habíamos mencionado que se va a afectar el gran tubial, vale decir la cámara anterior del globo ocular, suprepiniana. Si el parásito se encuentra vivo, va a haber una disminución de la agudeza visual y el paciente va a llegar a la ceguera. También puede existir desprendimiento de retina. Al margen, chicos, como habíamos visto en la plaquita o en la radiografía, vamos a ver, tenemos cisticercosis, podemos tener en el pulmón, en el miocardio, en el riñón, en cualquier órgano. En cuanto al diagnóstico, tenemos el diagnóstico clínico basado en síntomas y signos, que nos sirve para hacer diagnóstico diferencial. A ver, ¿por qué haríamos diagnóstico diferencial? O un tumor cerebral. Con la triquinosis, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué? Ah, quédense para hablar. Me ha dicho si se me iba a hacer la sarcosis. Bien. Seguimos. Tenemos exámenes de gabinete, que es imprescindible pedir al paciente, desde una radiografía simple dependiendo del órgano que esté afectado. Rayos X simple de cráneo si es que estamos pensando en una afectación neurológica. Y vamos a observar calcificaciones. Mielografía, si hay una afectación a nivel de la médula ósea, tomografía axial computarizada, resonancia magnética, dependiendo de lo que queramos ver, si es cerebro, si es pulmones, si es abdomen. Ecografía, escanografía. Y bueno, el examen serológico, exámenes directos, tenemos la fijación del complemento, el ELISA, que es el que más se utiliza, sensibilidad del 78 y 89% y una especificidad alta del 90%. High, inmunoelectroforesis y inmunoblot. Bueno, ahí están las tomografías, este es el contacto, estimación de cisticercos, oftalmocisticercosis, y aquí también hay un electroencefalograma y aquí están los cisticercos a nivel de la médula ósea.
El estudio del líquido cefalorraquídeo está contraindicado en aquellos pacientes que tengan signos de hipertensión endocraniana. Exámenes de laboratorio directo nos sirve, que sería la búsqueda en un copro parasitológico, ya sea simple o seriado, ¿no?, del huevo de la tenia SP, que es el elemento infectante de la parasitosis. ¿Entienden? Es el elemento infectante de la parasitosis. En cuanto al tratamiento sintomático, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, puede ser administración de corticoides, si hay el proceso inflamatorio flebósico muy importante, se puede dar prednisona, se puede dar hidrocortisona también por vía endovenosa, tratamientos con anticonvulsivantes, diazepam, ácido valproico, qué sé yo, dependiendo de lo que tengan nuestros pacientes. Y el tratamiento ya específico para la cisticercosis, tenemos el praziquantel 50 miligramos kilogramo día, 3 dosis por 15 días. Y el albendazol 15 miligramos kilogramo día, 3 dosis por 8 días. Tratamiento de elección. Albendazol, tratamiento de elección. Las lesiones de los ventrículos y de la médula ósea, dependiendo del plano de clivaje que tenga el cirujano para poder sacar los cisticercos, ¿no? Ahí están los medicamentos y lo mismo en la oftalmocisticercosis. Si hay un buen plano de clivaje, entonces obviamente no hay tratamiento quirúrgico. En cuanto a profilaxis, educación sanitaria, prevención de las infecciones intestinales humanas, fetalismo, consumo de carne de cerdo bien cocida para evitar la teniosis. Y si tiene el paciente teniosis, ¿qué puede tener? Levantando la mano, autoinfección. Control de la carne en los mataderos, evitar el consumo crudo y frutas rastreras. Aquí nos contaminamos. ¿Quién no toma un helado de frutilla? Un jugo. Todos. ¿Y acaso es posible la frutilla? Ese es el gran detalle de esta parasitosis. Bien, y ahí están los cisticercos que se en la piel, visibles a simple vista. No te la luz, por favor. Bien, chicos, ya son las 4. No sé si además de todo lo que hemos hablado, ¿tienes alguna duda?